El 10 de septiembre se conmemoró el Día Nacional de la Terapia Ocupacional y por eso estamos con Silvina Outsoren, licenciada en Terapia Ocupacional de aquí de Mar del Plata. Contanos, Silvina, queremos entender y que la gente entienda qué es la terapia ocupacional, a qué se dedica. Bueno, la terapia ocupacional es una pasión. La terapia ocupacional es algo que se estudia porque realmente se abraza, uno adhiere a una forma de entender la salud a través de la terapia ocupacional. Te diría que para focalizar, la terapia ocupacional es una disciplina que pertenece al campo de las ciencias de la salud, pero es tan abarcativa, que vos me hablas de educación, sí, terapia ocupacional está en educación. ¿Me hablas de laboral? Sí, está en laboral. En cuestiones judiciales está terapia ocupacional, porque tenemos la tendencia, ya que la terapia ocupacional nació en Argentina a partir de una crisis de la epidemia de polio allá por los años 50, entonces hay como una tendencia a asociar terapia ocupacional exclusivamente con rehabilitación. Y yo acá te vengo a sacar un poquito esa idea a todos los que están mirando, que la terapia ocupacional tiene que ver con la salud en el antes, durante y el después. Entonces siempre hay un momento para intervención de terapia ocupacional. Y es terapia ocupacional porque habla precisamente de la ocupación humana y siempre estamos ocupados en algo, por eso nos abarca tanto en la vida. Exactamente, somos seres ocupacionales. No hay manera de no encontrar una ocupación. Desde el momento que nos despertamos a la mañana y que nos cepillamos los dientes, que empezamos con nuestras rutinas, que preparamos el desayuno, que vamos a trabajar, o antes de eso, un niñito que empieza a jugar, que empieza a deambular, que empieza a tomar contacto con los objetos, o una persona mayor que se sienta y está mirando por la ventana, está relajado o que piensa en escribir una carta. Todo en nuestra vida son ocupaciones, somos seres básicamente ocupacionales. Lo importante acá está en encontrar cuáles son esas ocupaciones que son significativas, que son importantes para cada uno de nosotros, porque es diferente las cosas que nuestros intereses, qué cosas nos gustan, qué cosas nos atraen y sobre todo para qué tenemos capacidades o en qué tenemos esas destrezas especiales que cada uno de nosotros tiene. Das en el clavo porque muchas veces nos pasa que alguien, un amigo, un vecino, un pariente nos dice, estoy yendo a terapia ocupacional, pero me hacen hacer, no sé, amasar plastilina, por ejemplo. Y a mí me aburre. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos hacen hacer actividades aburridas a veces en terapia ocupacional? Bueno, muchas veces uno no entiende para qué los están haciendo, porque hay algo que, habiendo sido docente, todos los exalumnos que están escuchando dicen, ay, el famoso análisis de actividad, Silvina, qué terrible. Uno tiene que, así como el médico receta y te da una medicación, nosotros los terapeutas ocupacionales indicamos actividades y ocupaciones. Entonces, para poder indicar una ocupación, tenemos que saber hacer el análisis de esa actividad. Entonces, si a esta persona le dieron que tuviera que apretar una pelotita o tocar una masa, tiene un porqué, tiene un objetivo. Siempre en terapia ocupacional perseguimos un objetivo en particular para esa persona en particular, para su problemática individual. Lo que pasa es que hay un abanico de actividades posibles enorme, enorme. Allá por los años 80, cuando yo estudiaba terapia ocupacional, cursábamos algunos talleres de algunas actividades, qué sé yo, cestería, corte y confección, cosas que en este momento no se harían. Hay otro tipo de actividades, ni que hablar de todo del ingreso a la era digital, de otros tipos de actividades diferentes y que van más con las personas, con las generaciones que estamos viendo ahora. Entonces, ocupaciones hay muchísimas, lo importante es encontrar esos puntos claves y que coincidan con los intereses de la persona. ¿En cuánto me puede ayudar a recuperarme de cualquier patología que tenga el hecho de estar ocupado en una actividad y poniendo el foco de atención en esa actividad y no en lo que me está pasando? Eh, por ahí el foco no lo corres. Vos lo que haces es correrte del lugar, como dicen algunos, yo no soy víctima. Y eso a mí me encanta, sobre todo trabajando en oncología, cuando veo que alguien dice, yo no me pongo en víctima, yo no soy el esclavo de mi patología, sino que encuentro eso que estoy haciendo. Vos me preguntás cuánto sirve ocuparse de algo en particular. Cabeza ocupada y manos activas dan para seguir adelante. Si yo estoy dando vueltas sobre el problema, sobre el problema, sobre el problema, únicamente voy a ver el problema.
Si mi mente está ocupada, si mis manos están ocupadas en una actividad, no voy a ver solamente esto tan terrible que me está pasando. Quizás no sea tan terrible, o sí sea terrible, pero lo puedo llevar por otro lado. Esa es una de las cosas que hacemos en terapia ocupacional, encontrar otras formas de ver esto que está sucediendo. Resignificar. Totalmente. Es encontrarle una vuelta más a esto que nos está pasando. Por eso cuando a veces preguntan, ¿pero por qué me está pasando? Yo les cambiaría la pregunta. Pondría, ¿para qué está sucediendo? Por eso, bueno, a través de los años, yo ya llevo 30 y pico de años como terapista ocupacional, porque vos dijiste licenciada, pero antes fui terapista ocupacional y después me licencié. Una de las cosas que aprendí es la posibilidad de ir modificándose, reinventándose a través del tiempo. Y eso lo hacemos absolutamente todos. Entonces la terapia ocupacional también sirve para incomodar a la persona, que no se quede en este lugar conocido, cómodo y hasta como a veces estancado en una patología y decir, bueno, yo puedo un poco más. Yo voy a ver, pero para eso necesitas una mano de alguien que te acompañe en este proceso y te diga, hay otras posibilidades. Nombraste proceso. ¿Cuán importante es el proceso en este camino? Es importante el inicio, el durante y el después. No solamente el producto terminado, en el caso que vos estabas diciendo, tocó una masa. No es importante solamente cuando estaba tocando la masa, es por qué elegí la masa mientras lo estoy haciendo y qué te hice con esa masa. A lo mejor fue una cerámica y yo terminé un cacharro, un hermoso cacharro, y se lo regalo a mi mamá. Entonces tiene toda una historia este hacer en terapia ocupacional. Es importante absolutamente todo. No quedarnos en el deseo, sino cumplir todas las etapas. Hablamos de que es una carrera relativamente joven, pero que sigue en permanente crecimiento, y cómo se expande a lo largo y a lo ancho de nuestro país la terapia ocupacional. Sí, realmente hay carencias de profesionales graduados en la terapia ocupacional en algunos sectores del país, porque como se originó en Buenos Aires, bueno, en provincia de Buenos Aires, y hay varias carreras en provincia de Buenos Aires, hay mayor cantidad de graduados en provincia de Buenos Aires. Lo mismo sucede en Litoral desde que comenzó la carrera en la Universidad del Litoral. Pero hay zonas, por ejemplo, el norte, recién ahora ha aparecido la carrera en Salta, hay un proyecto en Jujuy, en Tucumán tiene unos años, y el sur recién ahora tiene filiales de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional. Hay muy poca cantidad de terapistas ocupacionales en relación a la cantidad de población de esas zonas. Por eso es importante que haya más centros de formación distribuidos en todo el país y que haya egresados, porque las características regionales son muy importantes. No es lo mismo un terapista ocupacional que trabaje en el NOA, o alguien que trabaje en el litoral, alguien que trabaja en provincia de Buenos Aires, o alguien que trabaja en comarca andina. Son todas realidades regionales muy específicas. Entonces sería importante, en vez de andar exportando terapistas dentro del territorio nacional, que se formen en sus centros con esas particularidades. Silvina Outzeren, nuevamente muchísimas gracias y feliz día. Atrasado, pero feliz día. Muchísimas gracias a ustedes.